Como habíamos dicho, 19 horas para comenzar esta celebración. Vamos a ir empezando. De todos modos, los que lleguen después lo van a poder oír al ingeniero Castañino, porque yo voy a brevemente a decir unas palabras, porque hoy el Instituto va a conmemorar un nuevo aniversario del nacimiento de Juan Manuel de Rosas. Como todos sabemos, el día es el 30 de marzo, pero este año coincide con el Viernes Santo, de modo que, como estamos en Semana Santa, nos pareció correcto fijar el día de hoy, porque luego, a medida que va avanzando la Semana Santa, ya estamos para otro tipo de cosas, ¿no es cierto? Este mes es también el mes de rosas, porque el 14 de marzo es el fallecimiento de Rosas en el exilio. El 22 de marzo es cuando sale la expedición al desierto de San Miguel del Monte. El 30 de marzo su fallecimiento, su nacimiento, de modo que es un mes donde ha habido muchas actividades que recuerdan a don Juan Manuel. Yo quiero comunicarles que nosotros el 14 de marzo, como hacemos todos los años, recordamos su fallecimiento ante la tumba familiar en el cementerio de la Recoleta, con una disertación del doctor Luis María Bandieri en representación del instituto. Y ese mismo día la municipalidad de Quilmes inauguró en la plaza principal de Quilmes un busto de Juan Manuel de Rosas. El día 23, en la plaza principal de la Municipalidad de San Martín, también se hizo un acto recordando al mes de Rosas, organizado por el Instituto de Investigaciones Juan Manuel de Rosas de General San Martín y la cooperadora del Museo Municipal Juan Manuel de Rosas. Y ese mismo día también el Instituto Juan Manuel de Rosas de Remedios de Escalada lo recordó el profesor Carlos Pesado Palmieri. Y además hemos recibido una notificación de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, donde nos comunica que la provincia se adhiere también a la ley nacional que decretó el 20 de noviembre de cada año como Día de la Soberanía, recuerdo de la vuelta de obligado. De modo que es una gran satisfacción para todos nosotros, los que seguimos a esta ilustre figura, ver cómo pasa el tiempo y realmente, en fin, es cada vez más reconocido. Nos acaban de solicitar de la Policía Federal también unas láminas sobre Rosas, de modo que realmente la batalla cultural del revisionismo histórico
va avanzando y prácticamente este año en que el instituto va a cumplir sus 80 años del nacimiento, porque fue fundado el 6 de agosto de 1938, realmente podemos considerar de que la labor del revisionismo histórico realmente ha triunfado. Y se nos ocurrió, para conmemorar este día tan importante, pedirle al ingeniero civil Leonardo Castagnino, que es miembro del cuerpo académico y de la comisión directiva de este instituto, que nos hable sobre la vida y obra de Juan Manuel de Rosas. El ingeniero Castagnino siempre me dice que hablo muy bien de él, pero realmente es porque corresponde que así sea. Este ingeniero, nacido en la provincia de La Pampa, es un gran estudioso de nuestra historia, que la difunde en sus libros, en periódicos, en programas radiales y televisivos. Es fundador de ese extraordinario sitio de internet, La Gaceta Federal, que yo siempre recuerdo, www.lagaceta.com.ar, y es autor de 3 importantes libros de historia: Juan Manuel de Rosas, Sombras y Verdades; otro libro extraordinario, Guerra del Paraguay, la Triple Alianza contra los Países del Plata; y un nuevo libro, Juan Manuel de Rosas, la Ley y el Orden. Y como si esto fuera poco, también es autor de otros libros sobre otros aspectos, también muy buenos, como ¿Quién inventó el dulce de leche? Y Historias de La Pampa, ese anecdotario que hemos presentado aquí en el instituto, y que realmente es muy interesante porque nos cuenta un poco la vida de su pavo chico. Así que agradeciendo la presencia de todos ustedes, los dejo para oír al ingeniero Castagnino. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Le quiero agradecer al Instituto la confianza que tuvo en convocarme y agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes. Cuando me dijeron de hablar sobre Rosas, yo me planteé el dilema: bueno, si me pongo a hablar de lo bien que hizo Rosas, vamos a estar toda la noche o toda la semana. Entonces dije, voy a hablar de lo que hizo mal Rosas. Mejor dicho, de lo que los unitarios dicen que hizo mal. Porque, ¿qué pasa? Cuando uno escucha radio, televisión, y tiene un programa que habla de Rosas, yo veo que siempre los unitarios, los liberales, lo critican no con historia, con documentos, sino que lo critican con supuestos, con conjeturas, con mentiras que de tanto repetir quedan instaladas. Y uno queda un poco, como dice el paisano, marcando el freno, pero no le puede contestar. Entonces, yo digo, bueno, voy a hablar de las cosas que dicen mal y voy a refutar por qué están equivocados, por qué lo dicen mal. Entonces, seleccioné unos pocos temas, no demasiado, para que no sea muy largo, y voy a dar un breve resumen de cada uno, ¿no? Una de las críticas que le hacen, por ejemplo, que no intervino nunca
en las luchas por la patria o desde el 25 de mayo en las Naciones Inglesas. En las Naciones Inglesas Rosas intervino en la primera invasión, reunió a unos amigos en la casa de él, los armó como pudo, se presentó a Liniers, combatieron y después incluso la familia recibió una nota felicitando a la familia, digamos, por la actuación que había tenido. Rosa eso siempre lo recordó, en el exilio dice, recuerda Liniers, virtuoso, de honor, lo recordaré por siempre sin olvidarme jamás, siempre lo quise y lo recordaré sin olvidarme jamás. Y en la segunda invasión ya él ingresó en el regimiento de Migueletes, con el uniforme Punzó, que fue el que usó la Confederación, y también recibió el halago de Álzaga y de Míguez a la casa, y él conservó esas cartas incluso a José Gómez, que era su amiga, le dice, aún conservo las cartas que me enviaron. La otra crítica que hacen es que no intervino en la Revolución de Mayo. En la Revolución de Mayo el profesor, él era chico, tenía 17 años, estaba en el campo administrando el campo de la familia. Y además hay otra cosa por la que yo pienso que no se involucró tanto. Rosas era el hombre de la ley, del orden. Entonces, para él la Revolución de Mayo yo creo que la sintió como una revolución en contra del gobierno legal que era el rey de España. Y no creía en que vamos a hacer la revolución a nombre de Fernando VII, que es lo que se llamó la máscara de Fernando VII. Entonces no intervino. Y él eso lo explica incluso en un discurso que hizo ante la legislatura y ante los representantes extranjeros. A pesar de eso, de no haber participado, por ejemplo, Rivadavia en el año 26 decreta que el 25 de mayo es un día festivo y se festejará únicamente con 3 campanadas en la catedral. En cambio, Rosas en el año 35 dice que no, decreta que es fiesta patria y que va a banderar la ciudad y van a sonar todas las campanas, una fiesta realmente tanto el 9 de julio como el 25 de mayo. Con respecto a las conjeturas que hacen, siempre, por ejemplo, porque dicen, sí, la muerte de Quiroga, no, Rosas lo mató a Quiroga, dice, porque le convenía políticamente. Y yo digo, ¿las pruebas dónde están? Porque eso es como acusarme a mí de que lo mandé a matar a John Lennon, porque me gusta más el chamamé que el rock and roll, no tiene nada que ver. Lo cierto es que Rosas y los documentos, ¿no? Lo cierto es que Rosas y Quiroga se llevaban bien, incluso Quiroga estaba viviendo en ese momento en Buenos Aires y le piden que haga de mediador en un conflicto que había entre los gobernadores de Zárate y Jujuy. Entonces le pide a Rosas y se reúnen en la hacienda de Quiroga, que ahí tienen una conferencia de unos 2 días. Quiroga se va hacia el norte y Liniers Rosas le escribe una carta que es digna de leerla porque habla de la Constitución y todo, que es un documento, que incluso es la carta que Quiroga llevaba en el bolsillo cuando lo matan, que la recupera incluso ensangrentada. Y lo cierto es que Rosas ahí demostró la sagacidad que tenía la inteligencia, el don de conocedor del campo, del rastreador, etc., porque con simples con noticias que le daban, con documentos que leía, o cartas, o lo que sea, hizo una reconstrucción del hecho que es digno de leerla, porque es extraordinario. Dice dónde estaba el sol en ese momento, por qué había muerto con las manos atadas en la espalda, que no había sido una pelea, sino que lo habían fusilado, de dónde venían los rastros, hacia dónde había ido. Eso es toda una reconstrucción del hecho que está muy bien hecha.
solamente a eso, sino que descubre a los culpables. Santos Pérez fue el matador con una partida de gente, y incluso descubre la trama anterior que habían tramado para matarlo a Quiroga. Entonces los hace traer a Buenos Aires, lo juzga y lo fusila. Incluso después quedó en buena relación con la viuda del Quiroga. Pero claro, uno después escucha, no, lo mató porque le convenía, eso no es ningún argumento histórico, digamos, ¿no? El otro caso que usan siempre como caballito de batalla es el fusilamiento de Camila Gorman. Camila Gorman era una chica de la sociedad que se enamoró de un cura que se llamaba Gutiérrez y se fue. Incluso se decía, o sea, se acusó en algún momento, se dijo que habían llevado unas cosas que no le pertenecían de la iglesia. La cuestión que los mismos padres le pidieron a Rosas que la traiga. Inclusive la iglesia pidió que se lo castigue, digamos, con rigor por lo que habían hecho. Y después los militares empezaron a decir, sí, Rosas es permisivo, fomenta esas cosas, incluso sacaban notas en los diarios de Montevideo, que sí, que Rosas, que Palermo se ríe de lo que había sucedido, etc. La cuestión es que llegado el momento, lo ubican a Gutiérrez y a Camila en Entre Ríos, en un pueblo, los traen, los juzga Damaso Bezzaffi, el autor del Código Civil, y según la ley de la época la condena a la pena máxima. Y Rosas, ¿qué hace? Firma el decreto. Entonces ahí salieron los unitarios, ¿no? Ese tirano sangriento que mató a una chica, que incluso decía que estaba embarazada, no hay yo en ningún lugar encontré constancia de que estuviera embarazada. Pero lo usan para eso. Después, cuando estaba en el exilio, alguien me preguntó del episodio y dijo, mientras fui gobernador mientras gobernaba Buenos Aires con la suma del poder público, actué de acuerdo con mi conciencia y me hago cargo de mis errores y de mis aciertos. Eso fue lo que dijo Rosa. Y lo que hizo fue para mí cumplir con la ley. Un error que sí creo que cometió López, Rosa, fue salvarle la vida a Mitre. Porque no sé si el episodio no sé si es muy conocido, pero Farini, que era un médico del hijo de Mitre, fue acá a atenderlo y entonces después estuvo hablando con Mitre y le dice, qué raro, con el mismo Bartolomé Mitre, le dice, qué raro que tenga una estatuita de Rosas, habiendo sido tan contrario a Rosas. Y dice, le voy a contar, dice, yo trabajaba, cuando era chico, trabajaba en el campo de Gervasio Rosas, y un día estaba por cruzar el Salado que había crecido, y estaba a punto de cruzar cuando alguien, un hombre, dice, muy bien vestido, muy bien, con un caballo muy bien aperado, dice, momento, chiquitín, dice, ¿qué vas a hacer? Dice, tengo que cruzar el río. No, dice, criatura, no cruces por ahí porque te va a ahogar. Y entonces lo llevó un poco más adelante y lo hizo cruzar el río. Entonces le dijo, dice, ¿de dónde sos? De Gervasio Ortiz, del trabajo con Gervasio Ortiz. Dice, bueno, decirle a mi hermano que dice Juan Manuel, ahí Mitre se dio cuenta que era el propio Rosa. Dice que no mande a cruzar en cualquier lado a un chico porque se va a ahogar. Entonces dice, cruzar tranquilo, agarrarte la clina y cruzar tranquilo, pero dice, fíjate bien con quién tenés que en qué lugar tenés que volver a cruzar, ¿no? Lo otro que siempre le dicen, hablan de Rosa, es del tema de las Malvinas. Dicen, Rosas no recuperó las Malvinas, porque las Malvinas hasta el año 29 habían sido, estaban bajo soberanía argentina, digamos. En el año 29 un grupo de comerciantes lo
París, le piden que saque algunos documentos que había en la Cancillería y que beneficiaban, digamos, a los derechos argentinos. Y entonces traen esos documentos y entonces escriben a Londres que convenía, que dice que era el momento de tomar la Malvinas, porque no iban a poder probar o tomarla o cambiarla por la deuda externa, etc. Ahora Ford, un representante norteamericano, denuncia la maniobra, entonces los ingleses van y toman la Malvinas. Y la toman en un periodo que no estaba Rosas. Ahora, le critican a Rosas por qué no la recuperó. Bueno, que iba a ir a caballo, recuperaron la flota inglesa, la flota nacional, gran parte de la flota se había vendido o se había entregado a los ingleses en parte del pago del préstamo París. Y el hecho de que la quiso vender, lo que pasó fue que el representante argentino en Inglaterra era Manuel Moreno. Entonces, Rosas le dijo, usted proponga a los ingleses como cosa suya de que nosotros estamos dispuestos a cambiar de la deuda externa por las Malvinas. Después nosotros no nos negamos, si ellos aceptan el canje, nosotros lo desmentimos a usted, pero va a quedar firme los derechos hacia la Argentina. Eso fue lo que pasó. Los ingleses que se las sabían, tenían experiencia de siglo, no entraron por el lado. Lo mismo, en Chile ha habido un caso parecido con la Patagonia, porque un comerciante, inglés le escribe a White, que es el representante de la Argentina, y dice, usted ya sabe que hubo un intento del gobierno argentino de alquilarnos la Patagonia como parte de pagar como un seguro sobre la deuda. Pero los hermanos Baring, que no eran solamente banqueros, sino que además estaban dentro de la corona británica, dicen, no quisieron aceptar porque sería darle el derecho sobre la Patagonia, porque en ese momento la Patagonia estaba discutida, los ingleses no lo reconocían si era inglés y era argentino. Así que eso fue la cuestión de Malvinas. Incluso en las escuelas se enseñaba que las Malvinas eran argentinas, la soberanía argentina, en la legislatura todos los días, todos los años, en el inicio de las sesiones, se hablaba de la soberanía argentina. Y ya que toqué el tema de la educación rosista, esa es otra cosa que le echan en cara, que fue un periodo de oscurantismo, donde nos enseñaban, se cerraban las escuelas, etc. En la época de Rosas fue precisamente cuando hubo un auge, digamos, de la pintura, la música, el teatro, la universidad. Por ejemplo, la universidad, durante los 22 años de Rosas se recibieron 240 profesionales. En cambio, en los 22 años siguientes se recibieron solamente 140, casi la mitad. Inclusive los hospitales de Buenos Aires hay muchos que llevan el nombre de médicos de Rosas, por ejemplo, Muniz, Argerich, etc. Con respecto a Rosas, otra cosa que dicen, no, Rosas era pro-inglés y lo beneficiaba, etc. No, Rosas lo que hizo fue cumplir los tratados que se habían hecho. Inglaterra era el país más favorecido a partir, creo que fue en el año 24, el convenio que se hizo como una condición para reconocer la soberanía. Y Rosas cumplió con eso. Cuando los ingleses quisieron pasar a la raya, Rosas le ponía los límites. Como sucedió, por ejemplo, en la Vuelta Obligada, porque la Vuelta Obligada no fue solamente por navegar el río. Querían escindir la pata de la Mesopotamia, incluso con la banda oriental y tal vez el Paraguay. Y a los ingleses en sí
nadie puede decir que lo trató bien, porque, por ejemplo, a Mandeville le hizo las 1001. Mandeville era cónsul inglés y había mandado unas cartas a un representante uruguayo que iba a defender los derechos uruguayos contra la Confederación, etcétera, etcétera. Incluso en uno de los viajes que pasó por Montevideo, los unitarios se reunieron, le pidieron que bueno, no, ahora cuando vaya a Buenos Aires le voy a poner unos puntos a Rosa, etc. Tanto así que cuando llegó acá, la gente estaba en la expectativa de qué iba a pasar. La cuestión que Mandeville le pide una entrevista a Rosa, y bueno, conversan una hora ahí en Palermo, y cuando lo despide, Mandeville está por subir al carruaje, y Rosa se pone a bailar atrás de Mandeville en dirección a Mandeville. Y Mandeville se dio cuenta, entonces se fue de lo más ofendido, y al otro día viene Leper, que era el médico de Mandeville y de Rosa, y le dice, no, Mandeville estaba muy ofendido, dice, porque después de lo que hizo una ofensa hacia la corona británica, que se va a hacer lo va a transmitir a la corona, etcétera, etcétera. Y Rosa le dice, pero ¿cómo? Dice, usted es médico de él y es médico mío, usted no sabe que yo tengo problemas de vejiga, no tenía necesidad, dice. Cuando Mandeville se arranca atrás de las reuniones oficiales, yo no le digo nada, porque si se arranca, será porque le pica. Entonces Mandeville no le dijo absolutamente nada. Y otra que le hizo varias, ¿no? Pero cuéntame una anécdota más. Rosa había ordenado que para entrar en los edificios públicos y sobre todo en el fuerte había que llevar la visa de un solo. Entonces Mandeville manda al secretario de él con un chofer, digamos, para que entregue una nota a Rosa. Y entonces lo paran en la entrada y le dicen, no señor, sin la visa no puede entrar. Entonces se bajó el secretario y dice, mire, nosotros somos de la delegación inglesa, decimos, no va a entrar. Sin la divisa no puede entrar. Entonces se volvió y fue Mandeville en persona, como cónsul. Y dijeron que sí, usted será el cónsul de Inglaterra, pero si no tiene la divisa solo no puede entrar. Lo rechazó, digamos. Entonces, Mandeville después escribe una carta que es digna de leerla porque le informa al duque de Wellington, no sé si está bien pronunciado, le dice, usted sabe, le relata todo el detalle, ¿no? Y entonces al final de la nota dice así que no tuve otro remedio, dice, que enviarle una nota de protesta para que y de resarcimiento de lo que habían hecho. Así que les mandé una nota. Eso sí, él dice que la fue a entregar, tuvo que llevar el cintillo punzón, o sea que hasta eso le había. Ahora, dicen, bueno, pero Rosas, la otra que le hace a los ingleses es cuando Rosas tenía dos bufones, que era Eusebio y Vigois, que todos lo critican, dice que los maltrataba, que Rosa se divertía con los bufones, se reían a carcajadas de las cosas que hacían. Por ejemplo, lo usaba, digamos, a veces para cargar a una persona. Por ejemplo, una vez un cura fue a protestar, entonces Rosa lo invitó a comer y lo sentó a Eusebio vestido de obispo. Porque Vigois era un soldado que le habían pegado un hachazo, entonces Rosas lo adoptó y estaba en el campo, ahí en Palermo. Y por ejemplo, cuando hubo el bloqueo anglo-francés, claro, estaba la deuda externa, los bonoleros, como decía Rosa, le pedían que pague, él le dejó de pagar. Entonces lo citó un día a Palermo y le dice, bueno, les quiero informar que voy a empezar a pagar de nuevo las cuotas, qué sé yo. Y en un momento dado de esa reunión, entra Eusebio corriendo y Vigois atrás, que lo corría con un revólver de madera. Y le decía, todo preparado por Rosa, por supuesto, y le decía, gaucho roñoso, dice,
devolverme las monedas que te presté. Entonces Eusebio metió la mano al bolsillo y le da unas piedritas. No, piedrita no, dice, dame moneda de oro, libra esterlina, dame. Entonces dice, pero si no tengo, dice, ¿cómo hacemos? Dice, bueno, préstame el revólver, yo le robo a otro y después así te lo devuelvo. Entonces le da el revólver y le dice en inglés, arriba mister, arriba las manos, dice, deme todas las monedas que tenga en el bolsillo. Entonces Rosa dice, bueno señores, basta, que yo lo saco, y se disculpen, en fin. Entonces le agradecieron que le iba a devolver la deuda, etc. Entonces lo acompaña hasta la puerta y le dice, me olvidaba un detalle. Dice, dice, ¿qué detalle? Dice, bueno, les voy a empezar a devolver cuando me levanten el bloqueo, así puedo recaudar para pagar. O sea que yo creo que les hizo la 1001. Ahora dicen, ¿por qué se fue a Inglaterra? Y dice, porque era pro-británico y se fue a Inglaterra. Bueno, yo creo que a Inglaterra era prácticamente el único lugar estable que había, el único país estable que había en ese momento. El mismo San Martín, en un momento fue a Boulogne-sur-Mer, medio con mira a pasarse a Inglaterra, por las revueltas que había en Francia. Y después que yo digo, acusarlo a Rosas de pro-británico es como, por ir a exiliarse a Inglaterra, como decir que San Martín era afrancesado. Rosas se fue a exiliar a Brasil, a Inglaterra. Yo creo que hay varias explicaciones. Una, era el único lugar, ya dije, estable, el único lugar donde se podía entregar ante el haber perdido la batalla. Él se entregó a su verdadero vencedor, que eran los ingleses, porque no nos olvidemos que en Caseros estuvo la traición de Urquiza, pero vino también el ejército brasileño, que había sido desde siempre aliado de los brasileños. Y por otro lado, Rosas siempre peleó de frente contra los ingleses. Y los ingleses tendrán muchas cosas, pero al enemigo que pelea con honor de frente, lo respetan, porque así como ellos son nacionalistas ingleses, el nacionalista enemigo también está defendiendo su patria. Entonces, si ganan, tienen cierto respeto. No así con los traidores, como por ejemplo Varela, a decirle a los ingleses que tomen Entre Ríos y Corrientes, le dijo, no, usted, dice, nosotros le pagamos para que publiquen el diario, no para que nos venga a decir a nosotros qué es lo que tenemos que hacer. Lo sacaron prácticamente a patadas, porque no respetan al traidor, digamos. En cambio, respetan al... Por otro lado, yo siempre pensé que Rosas estuvo en Inglaterra un poco como preso. Ojo que si se portan mal les mando a Rosas. Y a raíz de eso me escribió una vez un pariente de Pascual Echagüe, que me mandó incluso alguna documentación. Que él dice, porque Pascual Echagüe se fue al exilio con Rosas. Y Pascual Echagüe tenía un primo que era cardenal del Vaticano. Entonces, cuando estando Rosas en Inglaterra, había tanta matanza acá en el interior de persecución contra los federales, que le pidió al primo, que estaba en el Vaticano, que interceda ante el Papa y ante la corona, que el Papa interceda ante la corona británica para que se termine con toda esa persecución. Entonces hicieron como un pacto y que no iban a perseguir más, pero a condición, una de las condiciones era que Rosas tenía que quedarse en Inglaterra. Tanto es así que hay un cuchillo que se llama, que le dicen el cuchillo de Rosas, que es un cuchillo tipo Bowie, que no es un cuchillo criollo, es un cuchillo con un mango más tipo inglés, digamos, incluso dice que tiene un signo masónico en el mango. O sea que sellaron con eso el pacto, ¿no? Así que yo creo que no tiene nada que ver que haya ido a Rosas, que Rosas cumplió con la ley, con los ingleses, y les puso límites cuando se quisieron pasar. Eso fue lo que pasó.
Y lo otro que le echan siempre en cara es el tema de la Constitución. ¿Por qué no hizo la Constitución? Eso lo explica muy bien Rosas en la carta de Hacienda Figueroa, se lo explica en una de las partes que lo explica en la carta de Hacienda Figueroa, porque le dice a Quiroga, no la voy a leer porque son muchas carillas, pero entre otras cosas le dice, para hacer un cuerpo sano no se puede hacer con miembros enfermos, cada provincia tiene que organizarse, y una vez que estemos en paz y organizados, sellarlo con una constitución. Dice, porque la constitución no une a los pueblos, los representa unidos. Eso es lo que dice. Dice, aparte, dice, ¿dónde va a funcionar la constitución? El Congreso. Dice, ¿quién va a solventar los gastos? ¿En qué lugar va a sesionar? Dice, para eso habría que fundar una ciudad aparte, para que no haya celos entre las provincias, como hicieron en Estados Unidos, lo dice con toda la letra, que fundaron Washington, que no pertenece a ningún estado. Después lo explica exactamente, y más adelante, ya estando en el exilio, lo visita Vicente Quesada a Rosas. Lo visita con el hijo, que es Ernesto Quesada, que era adolescente, e incluso le pide al hijo que anote lo que iban a hablar. Entonces, en un momento dado de la conversación, voy a leer un párrafo de lo que escribe Ernesto Quesada, porque es un resumen de las tantas, de 10 carillas que tiene la carta de Hacienda Figueroa, pero él hace un resumen ya en el exilio, ¿no? Entonces Quesada dice así, dice, señor, le dijo de repente mi padre, celebro muy especial esta visita, y no desearía retirarme sin pedirle que satisfaga una natural curiosidad respecto de algo que nunca pude explicarme con acierto. Mi pregunta es, desde que usted en su largo gobierno dominó al país por completo, ¿por qué no lo constituyó usted cuando eso le hubiera sido tan fácil, y sea dentro o fuera del territorio, habría podido entonces contemplar satisfecho su obra con el aplauso de amigos y enemigos? Entonces, replicó Rosas, esto es lo que dice Quesada, ¿no? Súbitamente, poniéndose súbitamente grave y dejando de sonreír. Lo he explicado ya en mi carta a Quiroga, la carta de Hacienda Figueroa. Dice, esta fue mi ambición, pero gasté mi vida y mi energía sin poderla realizar. Subí al gobierno encontrándome el país anarquizado, dividido en cacicazgos hoscos y hostiles entre sí, desmembrado, ya en parte y en otras en vías de desmembrarse, sin políticas estables en lo internacional, sin organización interna nacional, sin tesoro ni finanzas, sin hábitos de gobierno, convertido en un verdadero caos, con la subversión más completa de ideas y propósitos. Porque es cierto, durante el periodo de Rosas, no hubo prácticamente un día que no hubiera una revuelta o un complot o un atentado, ¿no? Dice, odiándose furiosamente los partidos políticos, un infierno en miniatura. La provincia de Buenos Aires tenía con todo un sentimiento serio de personal de gobierno y de hábitos ordenados. Me propuse reorganizar la administración, consolidar la situación económica y poco a poco ver que las demás provincias hicieran lo mismo. Si el Partido Unitario me hubiera dejado respirar, no dudo de que en poco tiempo se hubiera llevado el país hasta su completa normalización. Pero no fue ello posible, porque la conspiración era permanente y en los países limítrofes los emigrados organizaban constantemente invasiones. Fue así como mi gobierno se pasó en defenderme de estas conspiraciones, de esas invasiones y de las intervenciones navales extranjeras. Esto insumido los recursos y me impidió reducir los caudillos del interior a un papel más normal y tranquilo. Además, los hábitos de anarquía desarrollados en 20 años de verdadero desquicio gubernamental no podían modificarse en un día.
Todas las constituciones que se habían dictado eran de carácter unitario, pero si el reproche de no haber dado el cuadernito, como decía Quiroga, para que se aplique y se resuelvan todas las dificultades, es preciso antes preparar al pueblo para ello, creando hábitos de orden y de gobierno. Porque una constitución no debe ser el producto de un iluso, sino del reflejo exacto de la situación del país. Nunca pude comprender ese fetichismo por el texto escrito de una constitución que no se quiere buscar en la vida práctica, sino en el gabinete de los doctrinarios. Si tal constitución no responde a la vida real de un pueblo, será siempre inútil lo que sancione cualquier asamblea o decrete cualquier gobierno. El grito de constitución, prescindiendo del estado del país, es una palabra hueca. Y realmente, después de muchas cosas que nos han pasado y como han tratado ciertas constituciones, me parece que Rosas tenía razón hace 200 años, ¿no? Después, lo otro que leería, no sé si cómo estamos de tiempo, son dos cosas. Una es, porque si tuviera que resumir qué era Rosa, o sea, cuál era, yo diría la ley y el orden. Yo por eso en el libro lo llamé así, ¿no? Por lo menos era una de las principales características, la ley y el orden. Cuando Rosa hace cuando sube al gobierno, en abril del 35, da la siguiente proclama, dice: compatriotas, ninguno de vosotros desconoce el cúmulo de males que agobia a nuestra amada patria y su verdadero origen. Ninguno ignora que una fracción numerosa de hombres corrompidos, haciendo alarde de su impiedad, de su avaricia y de su infidelidad, y poniéndose en guerra abierta con la religión, la honestidad y la buena fe, ha introducido por todas partes el desorden y la inmoralidad. Ha desvirtuado las leyes y hecholas insuficientes para nuestro bienestar. Ha generalizado los crímenes y garantido su impunidad. Ha devorado la hacienda pública y destruido las fortunas particulares. Ha hecho desaparecer la confianza necesaria en las relaciones sociales y obstruido los medios honestos de adquisición. En una palabra, ha disuelto la sociedad y presentado en triunfo la alevosía y la perfidia. La experiencia de todos los siglos nos enseña que el remedio de estos males no puede sujetarse a formas y que su aplicación debe ser pronta y expedita y tan acomodada a las circunstancias del momento. Habitantes todos de la ciudad de campaña, la divina providencia nos ha puesto en esta terrible situación para probar nuestra virtud y constancia. Resolvámonos pues a combatir con denuedo a esos malvados que han puesto en confusión nuestra tierra. Persigamos de muerte al impío, al sacrílego, al ladrón, al homicida y sobre todo al pérfido traidor que tenga la osadía de burlarse de nuestra buena fe. Que de esta raza de monstruos no quede uno entre nosotros y que su persecución sea tan tenaz y vigorosa que sirva de terror y espanto a los demás que puedan venir en adelante. No os adrede ninguna clase de peligro, ni el temor a errar en los medios que adoptemos para perseguirlo. La causa que vamos a defender es la de la religión, la de la justicia y la del orden público. Es la causa recomendada por el Todopoderoso. Él dirigirá nuestros pasos y con especial protección nuestro triunfo será seguro. Esto lo dio el 12 de abril de 1835. Y lo otro que quería leer era algo porque a veces veo que hay confusión de filosofía política. A mí una vez uno me escribió un mail y me dice: yo estoy en la misma línea suya, dice, San Martín, Rosa y Lenin. Digo, che, si desayunaste con queroseno, hablamos mañana, ¿viste? Entonces iba a leer cuando Rosas estaba en Inglaterra, Josefa Gómez, que era la confidente de él acá, le pregunta: ¿qué opina usted qué opinión tiene sobre las revueltas que hay en este momento en Europa? Entonces, la carta es un poco larga, pero voy a leer la última parte, nada más. Dice, donde Rosa se refiere a la Internacional Comunista.
Dice, la Internacional es una sociedad de guerra y de odios que tiene por base el ateísmo y el comunismo, por objeto la destrucción del capital y el aniquilamiento de quienes lo poseen, por medio de la fuerza brutal del gran número que aplastará todo de cuanto intente resistirlo. Tal es el programa que con una cínica osadía han propuesto los jefes de sus adeptos. Lo han enseñado públicamente en sus congresos, insertado en sus periódicos. En su calidad de potencia tiene sus reuniones y sus órganos. Sus comités funcionan en Alemania, en Bélgica, en Inglaterra y en Suiza. Tienen numerosos adherentes en Rusia, en Austria, en Italia y en España. En cuanto a sus reglas de conducta, las han comunicado demasiadas veces y no es necesario demostrar largamente que son la negación de todos los principios sobre los que descansa la civilización. Pedimos, dicen en su publicación del 25 de marzo de 1869, pedimos la legislación del pueblo por el pueblo, la abolición del derecho de herencia individual para los capitales y los útiles de trabajo, el ingreso del suelo en las propiedades colectivas. La alianza se declara atea, quiere abolir a los cultos, la abolición de los cultos, la sustitución de la ciencia a la fe, la justicia humana a la justicia divina, la abolición del matrimonio, pide ante todo la abolición del derecho de herencia a fin de que en el futuro el goce no sea igual a la producción de cada cual y que en conformidad de la decisión tomada por el último Congreso en Bruselas, las tierras, los útiles de trabajo, así como cualquier otro capital, entrando a ser propiedad colectiva de toda la sociedad, solo puedan ser utilizados por los trabajadores, esto es, por las asociaciones agrícolas e industriales. Si tales inauditos escándalos se siguen callando, ¿qué hay que esperar? ¿Qué más? Es triste todo esto, pero aún es más triste se oigan y callen los principios sin cuento que esta sociedad profesa y declara en alto. Así que ahí expresó su posición política, ¿no? Y para terminar quería leer una frase un poco más optimista, digamos, de Pedro de Angelis, que dijo, hablando de Rosas, escribió: sus detractores han podido prodigarle ultrajes, pero ninguno de ellos se atrevió a citar una sola acción que fuese reprensible. ¿Qué podrían decir que no lo desmintiesen 1000 testigos? Adorado por sus deudos, querido por sus amigos, venerado por sus familiares, nada sería comparable a su dicha si no hubiese tenido la noble ambición de ser útil a su patria. Si le obligará a arrepentirse, argentinos, sed justos y agradecidos si queréis ser libres y felices. Así que bueno, eso sería todo. Bueno, le queremos agradecer muy especialmente al ingeniero Castañino, porque realmente este novedoso enfoque de hablar sobre Rosas, sobre la base de sus detractores y a su vez rebatirlos, ha sido sumamente interesante. Si bien esta exposición ha sido muy detallada y ha tocado muchos temas sobre Juan Manuel de Rosas, si hay alguno que quiera hacer alguna pregunta o solicitar algún tipo de aclaración, estamos a su disposición. Sí, yo quería aclarar esto, porque el hecho de desmentir, digamos, lo que dicen los unitarios, es una forma de tener herramientas para poder hablar, porque uno dice, no, era inglés porque se fue a Inglaterra, no, esto. Bueno, acá están las... Claro, sí, realmente, en cierta forma, es una enseñanza para todos nosotros para poder rebatir a aquellos que todavía hoy siguen acusando a Rosas, ¿no es cierto? De modo que le agradecemos muy especialmente estas
armas que nos ha dado. Bueno, y le agradecemos profundamente a todos ustedes para recordar el nacimiento del restaurador de las leyes. Muchas gracias.